Hoy tenemos en el micrófono de la SER a Reyes Monforte, que viene acompañada con La violinista roja, su última novela publicada por Editorial Plaza Genés. Reyes, bienvenida al programa de Rosa Pasapágina. Bien hallada, estoy encantada ¿Y yo de estar contigo por fin después de tanto tiempo. Pues sí, es un gustazo, la verdad. Con cada latido de mi corazón juro servir al partido, a la patria y al pueblo soviético. No imaginó en aquel verano de 1942, cuando prometió no entregarse viva al enemigo, que comenzaba a gestarse la leyenda de la mejor violinista de la Unión Soviética. La espía española de la KGB más importante del siglo XX. Reyes, ¿cómo llega hasta ti esta apasionante historia de una mujer como África de las Heras? Pues llega como llegan todas las buenas cosas en la vida, de manera imprevista, sin buscarlas. Yo estaba documentándome para otra novela y di con el nombre de África de las Heras. Yo no, ni conocía de nada a esta mujer, ni sabía nada de su historia. Y cuando leí un poco más, pero por interés, no buscando escribir nada, porque esto fue hace 7, 8 años, di con una historia de estas que cuando un periodista o un escritor las encuentra dice no se me puede escapar. Y me pareció tan impresionante que la espía más importante del siglo XX, la espía soviética más importante del siglo XX, no fuera rusa, no fuera soviética, sino que fuera española, de Ceuta, nacida en 1909, que dije, pero ¿cómo es posible? La española más condecorada por la Unión Soviética, una de las pocas y primeras mujeres en llegar al grado de coronel de la KGB, y con una historia que deja pequeña, bueno, Matajari la deja pequeña, James Bond le deja ridículo, pobrecito mío. ¿Cómo es posible que un personaje así no sea más conocido? ¿Cómo es posible que conozcamos a muchos otros espías soviéticos y no soviéticos, sobre todo hombres, y no conozcamos la importancia que tuvo esta mujer, independientemente de ideologías, que en eso ya no entro? Pero ¿cómo es posible que existiera una española que se convirtió en la espía soviética más importante del siglo XX y que no sea tan conocida como merece? Y por eso me animé. ¿Te animaste? Me animé. Decidiste esto tengo que contarlo sí o sí. Sí. Supongo que a lo largo de todo el proceso de documentación, aparte de lo que, bueno, digamos que es más latente, se conoce, has empezado a descubrir cantidad de cosas que es un poco el corazón del libro, ¿no? Lo que es el alma de esta violinista. A mí lo que más me gusta de todo el proceso de la elaboración de un libro es el proceso de documentación. Yo creo que me viene por ahí, por mi vena periodista, porque yo siempre digo que soy una periodista que escribe. Y la verdad es que es verdad, vas tirando, es como si te dieran un puzzle enorme de 5.000 piezas que dices, madre mía, toda la información que tengo, ¿cómo la voy a encajar? Y luego al final pues se queda una imagen final que el lector o el oyente pues se puede hacer una idea. Y eso es lo que hice yo. De África de las Heras, tanto la Unión Soviética como Rusia ya se encarga de no contar demasiadas cosas. De hecho, sabemos las mismas cosas desde 8 o 10 años después de muerta, que es cuando se empezó a conocer un poco la historia de África de las Heras. Yo, si no recuerdo mal, creo que fue Cambio 16, la revista Cambio 16, la que publicó en 1996, creo que fue, la primera información que había una española que nació en Ceuta, que había muerto hacía 8 años, pero que era alguien muy importante en la KGB, casi la reina de la KGB. Y bueno, pues al final nos ha quedado La violinista roja con una bibliografía de más de 100 libros, con muchas fuentes bibliográficas, y sobre todo la suerte es que los personajes que acompañan a África de las Heras son muy conocidos. Hay mucha información. Ya lo creo. Hemingway, Orwell, Frida Kahlo, Diego Rivera, Ramón Mercader, Caridad Mercader, que por cierto son una saga que tienen otra, vamos. Tienen otra novela. Bueno, madre mía, unas cuantas. Y se han escrito muchas novelas y buenas de Caridad. Pero claro, son historias que ves en la película y dices, bueno, pues muy bien, pero es que existieron de verdad. Claro. La realidad siempre supera la ficción. Y gracias a eso, bueno, incluso los diálogos que África tiene con Ramón Mercader, con Frida, con Trotsky, con Caridad Mercader, con La Pasionaria, con los espías, con Kim Philby y con William Fisher, Rudolf Abel, todos están novelados. Son diálogos, lógicamente, pero todos están documentados, con una documentación firme. Entonces, en ese sentido, como la vida de África de las Heras es como un paseo por el siglo XX, porque está en todos los acontecimientos importantes, pues fíjate, tenemos una documentación muy extensa.
Y yo la verdad es que me lo he pasado muy bien escribiéndolo, novelándolo y documentándome sobre ello. Y la verdad es que lo que nos está llegando de los lectores, que fíjate, ya está entre los 10 más vendidos, con lo cual estamos muy felices. Pues eso es lo que me dicen los lectores, que están disfrutando mucho y que incluso muchas veces lo están leyendo y vuelven atrás porque dicen, anda, pero si esto es lo que está pasando ahora con Pegasus, por ejemplo, o lo que está pasando con la guerra de Ucrania, bueno, la invasión de Rusia en Ucrania. Sí. Claro, África también estuvo en los bosques de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los nazis, sabe perfectamente cómo es el espionaje, cómo es la inteligencia, la contrainteligencia, y vemos muchas de las cosas que pasan ahora, las entendemos mejor si entendemos lo que pasó hace casi un siglo. Y bueno, yo creo que los lectores se lo están pasando también como yo me lo pasé escribiéndolo, y eso yo creo que es buena señal. Antes de hacer un pequeñísimo repaso, has apuntado varias cosas. Una es que conocemos hasta ahora lo que hay, no hay más información. Sin embargo, ¿tú crees que a partir de ahora, de esta violinista roja, vamos a conocer más cosas? Ojalá. Porque claro, las redes tienen muchísimo poder, Internet también, la gente enseguida consulta, ¿no? Vamos a ver quién era África de las Heras. Pues hay esto, no hay más. Entonces, a partir de ahora, con toda la documentación y todo lo que tú has aportado en la historia, supongo que los datos serán mucho más completos, con lo cual... Yo espero, más que por redes o por Internet, que bueno, esto ya sabemos cómo funciona, yo espero que se animen a facilitar información y sobre todo se animen escritores o periodistas a bucear en su historia un poco más, que haya libros. Fíjate, yo el otro día estuve de promoción en Valencia y fueron 2 periodistas los que me dijeron, porque en la etapa que África de las Heras se hace pasar por María de la Sierra, por secretaria, por traductora de Trotsky, vive en la casa de Frida Kahlo y de Diego Rivero, que es donde vive exiliado Trotsky. Sí. Y el otro día me dijeron 2 compañeros, oye, ¿es verdad que Frida Kahlo tuvo algo con África de las Heras? Y yo dije, ¡oh! Pues yo no sabía esto, en serio. Dice, claro. Es que hay una película medio documental, es verdad, que a ver, no lo dice con seguridad porque pero claro, es muy difícil decir líneas. Cosas con seguridad cuando ya las protagonistas no pueden confirmarlo ni desmentirlo, pero me pareció ideal. Dije, pero bueno, por favor, pues bueno, pues a lo mejor es verdad o no es verdad, ¿no? Pero ahí está. Yo creo que seguirán saliendo cosas. Yo creo que sí. Pero claro, lo malo es que el grueso de la información lo tienen los servicios secretos ahora rusos, antes soviéticos. Entonces estos no sueltan prenda. Bueno, no sueltan prenda a nadie, ningún servicio secreto, ¿no? Pero mucho menos estos. No les interesa. Y además tienden a confundir, a engañar, a ponerlo a su lado. Claro, hacen su relato, su narrativa y bueno, la información y la desinformación juegan en el mismo tablero. O sea que... África vivió su infancia en Ceuta. Sí. Y desde su juventud ya despertaba ciertas... ya era... Porque ya era una mujer que ahora veríamos más que normal, pero claro, intentar aprender a nadar, practicar deporte, fumar y salir por las noches, ya era algo escandaloso. Algo y bailar con chicos, que es lo que tenía escandalizada la madre, bailar con chicos. Claro, es que estamos hablando, ya nació en 1909, o sea, estamos hablando de una juventud, pues qué sé yo, sería 1920. Nada que ver con lo que pasa ahora. Pero África de las Heras nació en una familia acomodada. En una familia además de militares, no solo acomodada. Toda la familia era militar. Su tío Julián había sido incluso alcalde de Ceuta, había fundado algunos periódicos que siguen hoy publicándose en Ceuta. Era una persona muy importante que, por cierto, mataron al inicio de la Guerra Civil. Y claro, chocaba mucho, se casó con un capitán de la Legión. Que es verdad que no funcionó ese matrimonio, tuvieron un hijo, pero murió a edad temprana, y nada hacía presagiar que el destino de África iba a ser la revolución, la Unión Soviética, el comunismo, la lucha obrera y el espionaje. Y bueno, ella, cuando murió su padre, murió su hijo, cuando se divorció de su marido, decidió volver a Madrid, porque ella había estudiado en Madrid, en un colegio de monjas además. Se fue con su madre a una pensión de Madrid y dio la casualidad que la dueña de esa pensión tenía un hermano que era un miembro de UGT, el sector de banca de UGT, y miembro del Partido Socialista. Y allí le abrió, digamos, los ojos a la lucha obrera. Y desde ahí el paseo que te comentaba por el siglo XX, Revolución de Asturias del 34, Guerra Civil Española del 36, donde además África, que era una mujer muy atractiva, según cuentan, muy atractiva, muy simpática, muy abierta, muy liberal en lo sexual o en lo amatorio,
pues se presentó como una interrogadora muy cruel. Estuvo en las checas Sí. San Elías. La llamaban la pequeña La pasionaria. llamaban la pequeña pasionaria, sí. La llamaba un espía soviético. La llamó la pequeña pasionaria. La llamaban de muchas maneras. Todas buenas cuando venían del lado soviético. Pero como te decía, es que estaba en todos los escenarios. En el asesinato de Trotsky, en la Segunda Guerra Mundial, en el telón de acero, en el espionaje atómico. Tuvo que ver en el pase de información en Bahía de Cochinos, la Guerra de Corea, el asesinato de Arbelio Ramírez, que aseguraban en Montevideo, que aseguraban que esa bala que mató al profesor iba para Ernesto Che Guevara, después de dar una conferencia con Salvador Allende, pero realmente le mataron a él y al parecer África tuvo mucho que ver. Es decir, es que es una historia que... Hay una cosa, fíjate, yo el otro día cuando leía La violinista roja, hablabas al principio que murió su hijo a una edad muy temprana. Sí. ¿Tú crees, Reyes, que de no haber muerto, ser madre te cambia la vida, esa responsabilidad? ¿Ella habría tenido esa vida? Yo creo que sí. ¿Sí? Caridad Mercader tuvo 4 hijos, o 3 hijos, ahora mismo no me acuerdo. Ella tampoco se acordaba algunas veces, pero... Eran 10. Pero... Y entregó a todos sus hijos a la lucha. Sí. A Ramón Mercader le entregó... Era una locura, porque una madre dice, pero ¿tú dónde vas a ir a matar a Trotsky? Y haz el favor que vayan otros, ¿no? Que es lo que supongo que entiende la madre, que vayan otros. Pero yo creo que no. Y fíjate que ella se llevaba muy bien con los niños. Tenía una mano especial con los niños. De hecho, cuando estuvo en Uruguay, en Montevideo, durante más de 20 años, organizando toda esa red de espías soviéticos, la mayor red de espías soviéticos del siglo XX, la organizó ella desde Uruguay, se convirtió en madrina de muchos niños, de sus amigos, de sus matrimonios amigos. Y muchas veces choca, ¿no? Porque dices, hombre, alguien que se lleva también con los niños, que tiene esa sensibilidad especial, incluso con los perros, le adoraban los perros. Y sin embargo, hizo lo que hizo. Y cuando te digo que hizo lo que hizo, incluso mató. Y utilizó pues la violencia y todo lo que te puedes imaginar como buena espía. Soviética, pero bueno, como buena espía. Entonces, yo no sé si... yo creo que África estaba destinada a ser lo que fue. Con hijos y sin hijos. Con hijos o sin hijos. Yo no creo que hubiese sido distinto. De hecho, pues, por ejemplo, te he puesto el caso de Caridad Mercader. Sí. Era que incluso sus propios hijos, al final de sus vidas, por lo que contaron en sus memorias, le tenían un poco de... A ver, no le echaban la culpa de nada porque cada uno es responsable de lo que hace, pero sí decía, es que cuando yo tenía 14 años mi madre me regaló un arma. O sea, ¿qué clase de madre regala un arma? Bueno, pues Caridad Mercader, claro. Desde luego. O sea, es así. Uno de sus nombres era Patria. ¿Cuándo empezó a llamarse? Era su alias. Su alias. La Unión Soviética le pidió que para los informes secretos que mandara al centro buscara un alias. Y ella, un poco como reconocimiento a lo que ella consideraba su verdadera patria, que no era España, sino la Unión Soviética, eligió Patria. Y es verdad que tuvo muchos nombres, muchas caras, muchas identidades, nadie sabía quién era, nadie podía... Los de la CIA, por ejemplo, se volvían locos buscándola, porque no sabían qué aspecto tenía, no sabían ni siquiera qué nombre tenía, quién era, qué nacionalidad. Sabían que existía una espía que le desbarataba todos los planes, que llegaba 10 minutos antes, pero no sabían cómo perseguirla ni cómo dar con ella, porque la verdad es que África de las Heras era muy buena. Muy buena. Tan buena que nadie supo de su existencia hasta 8 o 10 años después de su muerte. Pero nombres tuvo África de las Heras. Y la comandante Ivonne en los bosques de Ucrania. Sí. María Luisa de las Heras haciéndose pasar como modista de alta costura en París. María Luisa de las Heras también anticuaria en Uruguay. María Pavlova, sus últimos años, que actuó realmente como instructora de los nuevos espías soviéticos en Moscú, es decir, que como para encontrarla, es que era imposible. Y además era una gran actriz porque cambiaba incluso de físico. Claro, es que si no, no podría pasar desapercibida, por mucho que se cambiara de nombre, ¿no? Exactamente. Hablas también de que se lanza en paracaídas, ¿no? Sí, o sea, es que era una mujer que no le paraba nada. Imagino que, bueno, estás hecha de
una pasta No, determinada. totalmente, sí, sí. ¿Cuándo se convierte? Era una violinista, pero no era una violinista normal. La defines como la Stradivarius, ¿no? Sí, sí, a ver, no es que tocara el violín, ¿no? Evidentemente. Pero es que cuando estaba en África tenía muy claro que la comunicación y la información y la desinformación ganaba guerras o las perdía. Entonces ella era muy buena con los aparatos en general y ella se especializó con las radios, con las enigmas que luego todas conocimos. Y a las operadoras de radio soviéticas durante la Segunda Guerra Mundial se las llamaban violinistas, porque llevaban su pequeña radio, que bueno, no era tan pequeña, pero la llevaban en una maletita, en una especie de estuche de violín, y ahí pues se recorrían distancias kilométricas, que no sé ni cómo podían, porque te hablo de 20, 30 o 40 kilómetros al día, llegaban a un lugar seguro desde donde poder emitir los informes secretos a Moscú y también interceptar mensajes del enemigo. Entonces se le llamaban violinistas por eso. Y luego ella siguió utilizando la radio, tanto en París como en Montevideo. Por ejemplo, cuando murió Stalin, ella se enteró e intentó enterarse de más cosas, cuál iba a ser su situación, porque claro, una vez muerto Stalin, en la Unión Soviética hubo una especie de revolución. Y bueno, en la Unión Soviética siempre ha habido revoluciones, ahora que lo pienso. Pero bueno, gracias a la radio, pues ella intentó conocer más cosas, no solo sobre la muerte de Stalin, sino sobre otras muchas cosas. Decías al principio que era una mujer muy amorosa, ¿no? Muy resuelta sexualmente. Sí. ¿Ramón Mercader fue el amor de su vida? Ay, yo en la novela lo pongo así, porque sí es verdad, Ramón Mercader además era un chico, por lo que cuentan las crónicas, y la gente que, sobre todo las señoras que estuvieron con él, era un chico muy atractivo, era muy decidido, era muy... era guerrillero. A Ramón Mercader, según cuenta su propio hermano en su libro de memorias, le hubiese encantado formar parte del ejército, pero como fue detenido, estuvo en la cárcel, pues no le dejaron. Y entonces se hizo guerrillero, se hizo republicano, se hizo... Bueno, y se hizo sobre todo héroe de la Unión Soviética cuando asesinó a Trotsky en el 40. Yo creo que sí. Es verdad que además hay en el libro hay una conversación que a mí me encantó escribirla, que es una obra de teatro, solo esa conversación entre África de las Heras y Ramón Mercader después de muchos años, después de todo lo vivido, cuando Ramón ya tenía su mujer y sus hijos adoptados, los tenía, vivía ya en Cuba, y África de las Heras ya vivía en Moscú, o sea, ya eran mayores. Y esa conversación donde hablan de lo que ha sido su vida, de esa especie de hilo rojo que les unió desde el primer momento que se conocieron al principio de la Guerra Civil en Barcelona hasta sus últimos días, lo que podía haber sido... Ramón es verdad que estaba un poco desencantado, como casi todos los compañeros, como casi todos los espías soviéticos y los superiores de África de las Heras, estaba un poco desencantado con el legado del comunismo. Nos habían vendido que esto era otra cosa. Estaban desencantados con la Unión Soviética, por supuesto con Stalin, con el mismo comunismo, con cómo se estaba comportando la Unión Soviética con otros países, digamos, comunistas satélites, y él estaba un poco desencantado. Sin embargo, África nunca mostró estar desencantada, al contrario, estuvo en la KGB hasta 3 años antes de fallecer, y yo creo que sí, que ellos tuvieron algo, porque además se cuenta en esas noches de Barcelona que los dos coincidían, también coincidieron en los días previos y en los meses previos al asesinato de Trotsky. Yo creo que sí, que siempre hubo algo ahí, pero como ellos mismos decían, no se puede enterar nadie, porque un espía, primero no puede saber nadie quién es, y sobre todo no deben saber cuál es su debilidad y a quién ama, porque entonces va a ser el punto débil, van a ir a por ese punto débil y le van a desarmar, con lo cual tanto uno como otro, pero sobre todo África, tenía mucho cuidado con el tema amoroso. La parte del libro, no iba a decir más interesante, no, la parte más que más va a profundizar en la historia de esta violinista de África de las Heras es cuando hablas de su alma, que evidentemente no lo vamos a contar, eso se lo dejamos a los oyentes. Pero, ¿cómo es África de las Heras sin disfraces? ¿Cómo crees que sería? Yo creo que fue una idealista, sin entrar en si sus ideales eran correctos o no eran correctos, o cuáles eran. Yo creo que era una idealista.
una persona que entrega su vida por un fin, sea el que sea, por una ideología o por un orden mundial, entrega su vida, renuncia a tener una vida normal, renuncia al amor, renuncia incluso a la memoria de su hijo muerto, renuncia a sus padres, a su familia, a su país incluso. Imagínate, es que lo debe tener todo muy claro. Y es verdad que África, además ella no sufrió, es verdad que no sufrió ningún desencanto hacia el comunismo y la Unión Soviética, pero tampoco ella sufrió ninguna purga. Y casi todos, incluso sus superiores, fueron purgados por la Unión Soviética. Y purgados me refiero a enviados a la Lubyanka o a Lefortovo o a un gulag, o fueron directamente ejecutados. Ella no. Incluso después de muerto Stalin y de celebrarse el famoso 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde se defenestró a Stalin y se descubrió todo lo que había hecho, y a él y a sus colaboradores. Bueno, África había sido una colaboradora, y mientras sus compañeros y superiores desfilaban hacia el gulag, ella seguía en Montevideo montando las operaciones, las misiones y reclutando informadores y chantajeando y haciendo absolutamente de todo. ¿Qué quedará o qué quedaría después de 50 años dedicados a la KGB de aquella chica nacida en Ceuta? Mira, esa misma, que supongo que por eso me lo dices, esa misma pregunta se la hace Ramón Mercader en ese capítulo casi final, a África de las Heras. Sí. ¿Qué contará el mundo de nosotros? Exacto. Y África le dice, pues lo mismo que nosotros hemos contado de otro, mentirán, claro, desinformarán, porque es lo que deben hacer. O sea, nuestra obligación, tu obligación fue matar a Trotsky, la mía fue facilitártelo, la mía fue intentar cambiar el orden mundial, intentar que el comunismo se convirtiera en una gran revolución en todo el mundo, y para eso mentimos, asesinamos, engañamos, renunciamos a muchas cosas y lo contamos a nuestra manera. O sea, nosotros construimos una narrativa, un relato, y eso mismo harán con nosotros. Y yo muchas veces me lo pregunto y digo, ¿cómo fue África de las Heras? Porque es verdad que cuando hablan las personas que conocieron por ejemplo, a África, bueno, ya casi todos pues están en la otra vida, pero dejaron sus memorias. Muchos guerrilleros que compartieron vida con África de las Heras en la guerra civil la describen de una manera. Los que compartieron su vida en los bosques de Ucrania la describen de otra. Es increíble, es que es así. Que dices, pero madre mía, si yo a lo mejor llevo una doble vida y me cuesta muchas veces, ¿sabes? Es decir, a ver, aquí es cuando me toca, aquí es lo que hago, aquí quién soy, aquí a quién amo, a quién. Imagínate ella que tuvo 1000 caras, 1000 nombres, 1000 misiones, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en Uruguay, la gente que trató con ella, cuando a los 10 años de fallecer se enteraron que era una espía soviética, no se lo podían creer. Pero políticos importantes, diplomáticos importantes, o gente normal, vecinos suyos, matrimonios amigos suyos, primero decían, no, es imposible. Y luego decían, entonces nos utilizó. Claro, pero si nos hacía favores. Lo dices en tu libro, es que hay, además lo apuntas, hay cantidad de personajes que no saben realmente, no sabían quién era esa persona. No lo sabía ni su marido, Felisberto Hernández. Bueno, claro. Que eso fue fantástico. Sí. O sea, que, bueno, fantástico para él, supongo poco, pero que le diga Moscú, mira África, vete a París. En París lleva unos meses el escritor uruguayo anticomunista y anti-Stalin, Felisberto Hernández. Te tienes que casar con él. Sí. O sea, le tienes que volver loco, que le volvió loco, por supuesto. Te tienes que ir con él a Montevideo, casarte, conseguir los papeles y desde ahí formar la mayor red de espías soviéticos que va a operar durante 20 años en todo el mundo. O sea, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Y allí que se fue, allí que le enamoró, allí que le volvió loco y allí que se casó. Y Felisberto, según dicen, nunca sospechó, que es verdad que luego a los 3 años o 4 años se separó y se casó por orden también de Moscú con un espía soviético italiano esta vez. Sí. Ahí ya nadie engañó a nadie porque ya sabían que el matrimonio era de conveniencia. Sí. Pero imagínate ese Felisberto. Pero, y fíjate, Felisberto, antes de conocerla, empezó a escribir un cuento maravilloso que se llamaba Las Hortensias. Las Hortensias se lo regala el mismo día de la boda, el 14 de febrero del 49, a África. Bueno, él la conocía como María Luisa. Y en ese libro, cuando lo lees, que es un cuento, habla de espías soviéticos. Habla de mujeres que cambian de apariencia, que cambian de identidad,
como las muñecas matrioscas, ¿no? Que van Sí. saliendo unas de otras. Sí. Y entonces cuando África, imagínate la cara de África cuando leyó el cuento diciendo, bueno, este sabe todo. O sea, Claro. no me digas, que está hablando de espías, de misiones secretas, de mujeres que cambian, este lo sabe todo. Todo perfectamente. Eso nunca lo sabremos, porque la gran mayoría asegura que Felisberto no sabía absolutamente nada. Pero claro, te lees el libro y dices, vale, empezó a escribir antes de conocer a África de las Heras, pero terminó de escribir cuando ya la conocía y se había enamorado y demás. Pues sí, imagínate, no sé, qué lástima, porque claro, Sí. es no poder saber, y además él siguió hasta que murió de leucemia, él siguió hablando pestes de Stalin, tanto en los medios de comunicación, en los periódicos en los que escribía, en la radio, escribió unas cosas de Stalin, que muchas veces incluso Moscú le daba un toque a África, pero ya no estaban juntos, con lo cual, y decían, oye, este loco nos va a dar problemas, o sea que a ver si le puedes detener un poco, pero claro, decía África, ya no es mi marido, ya haced lo que queráis con él, ¿no? Pero, Os lo doy. Claro, lo doy. Pero fíjate qué curioso. Sí. Yo me pregunto, Reyes, ¿cómo se novela una historia tan llena de estrategias, de engaños, de mentiras? Porque, bueno, los oyentes no van a ver tu cara de ilusión oír cómo cuentas esta historia, que además yo me imagino que entre papeles es algo que siempre pregunto a los escritores cuando novelan, hacen una novela histórica, ¿no? Que debe ser una sensación indescriptible, ¿no? Muy emocionante encontrar documentos y cosas que dices, lo tengo que contar, pero lo tengo que contar bien. Claro. Y además, exactamente, novelándolo. Entonces, no sé, no me imagino. Yo es que no me imaginaba contar la historia de África de las Heras si no fuera a través de una novela. Porque es verdad que como en el mundo del espionaje, claro, no hay verdades absolutas. No, claro. Uno es porque, por ejemplo, en la Guerra Civil, todos se preguntaban, ¿pero dónde está África? No sabían si estaban en las trincheras, porque ella se iba a las trincheras a luchar, a tirar tiros. Es que no sabían si estaba en Barcelona, si estaba en Ceuta, incluso se había ido. Algunos aseguran que fue a Ceuta, regresó a Ceuta, otros lo niegan, pero algunos aseguran que regresó a Ceuta solo para decirle a su tío que alguien quería matarle, como luego sucedió. También algunos aseguran que en el 34 ya estaba de secretaria de Trotsky en Noruega, en el exilio de Trotsky en Noruega. Otros dicen que no, pero claro, es que no llevaba lógicamente un diario, era una espía, no podía llevar un diario, y aunque lo llevara... Sería peligroso. Sería peligroso y además no iba a decir la verdad. Entonces, claro. Cuando hay tantas medias verdades, cuando hay tantas mentiras, tantas tapaderas, tantas coberturas, tantas versiones de una y otra, y sobre todo no hay papeles oficiales que así lo demuestren, hay otros que sí demuestran otras cosas, yo creo que la única manera para que sea atractivo también al lector es utilizar la novela. Que no quiero decir que se engañe a través de la novela, no, se novela, se ficciona. Se aprende mucho. Se aprende mucho, claro, porque tú le das toda la información al lector y ya el lector interpreta lo que quiere. Exacto. Dices, un agente inteligente desaparecía en el momento oportuno, como dictaba el manual de los buenos espías. Debía saber cuándo morir, acabar con su leyenda y matar su sombra. Patria eligió el día que quiso desaparecer. Sí, es verdad, África en la novela siempre dice, y bueno, yo creo que lo dicen casi todos los espías por lo que cuentan, que un buen espía sabe cuándo entrar en escena, pero sobre todo sabe cuándo desaparecer de esa escena. Y África... hombre, supongo, tuvo que huir muchas veces porque, por ejemplo, antes de asesinar a Trotsky, tuvo que salir por piernas de México, precisamente porque su máximo superior, Alexander Orlov, que estuvo metido en la guerra civil, tanto en lo del oro de Moscú, el asesinato de Andreu Neim, el líder del POUM, estuvo metido en todo. Aquí en la guerra civil, y conocía muchos secretos de Stalin. Bueno, pues se enteró que le iban a purgar y dijo, no, a mí no me purgáis, si esto lo inventé yo, yo deserto. Y se fue a Canadá y Estados Unidos, y los servicios secretos soviéticos descubrieron que a lo mejor iba a viajar a México, y ahí estaba el problema de que pudiera reconocer a África. Entonces decidieron sacarla de México durante un tiempo, luego volvió para el asesinato de Trotsky. Pero África... Cuando yo digo en la novela, decidió desaparecer justo a tiempo, me refiero a que, claro, África murió el 8 de marzo, fíjate, el Día Internacional de la Mujer, sí. de 1988, es decir, unos meses antes de la caída del muro de Berlín. Y sobre todo, unos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, que ahora acaba de conmemorarse el 30 aniversario. Tú imagínate
contemplar que todo por lo que tú has luchado, por lo que has matado, por lo que has engañado, por lo que has renunciado a todo, se cae. Se desmorona, sí. O sea, tu sueño de repente se convierte en una pesadilla. Entonces ella tuvo la... bueno, claro que uno no elige cuando muere, ¿no? O no suele elegir cuando muere. Además, ella ya murió de mayor, pero bueno, supo desaparecer antes de ver cómo todo aquello, cómo su sueño, pues se hace añicos. Imagínatela desaparecida, Bueno. fuera de todo el espionaje, no sé, debía de tener sus últimos días, no sé, es complicado. Ella murió en un hospital, pero ya te digo, 3 años antes de morir todavía estaba en la KGB, todavía estaba con misiones y todavía estaba enseñando a los espías soviéticos. De hecho, no sé si muchos o pocos, pero algunos de los espías soviéticos que están dando vueltas por el mundo fueron alumnos de África de las Heras. Que desapareciera no significaba que tuviera que ser silenciada, que es un poco lo que has pretendido hacer, ¿no? La historia, no, yo no creo que haya sido silenciada de una manera... por ser mujer, dices. Bueno, lo cuentas un poco, ¿no? Dices que se fue silenciada en cuanto a todo lo que había hecho. Se tiene mucha información. Sí, se fue silenciada porque, hombre, a la Unión Soviética y a Rusia no le interesa. No le interesa para nada. No le interesa. Y por eso no te dan más información. Por eso la información que tenemos es la misma desde hace 20 años, porque no suelen y no la van a soltar. Como mucho lo que han hecho es cambiar la lápida de su tumba, ¿no? Sí. Que, por cierto, Moscú tiene uno de los cementerios más bonitos, más espectaculares de todo el mundo, porque además en sus cementerios ponen monumentos en las tumbas, ponen lápidas enormes con fotografías, y la última tumba es verdad que se ve una fotografía donde no se la reconoce muy bien, porque ya África tenía, digamos, mediana edad o una edad avanzada y no se la reconoce muy bien en esa foto, ¿no? Pero sí que pone en español Patria y pone en ruso su nombre, África de las Heras. Y además es curioso porque en la primera lápida, claro, ella como cambió tantas veces de nombre, cambió el nombre de su padre, el nombre de su madre, cambió incluso su año de nacimiento. Entonces la primera lápida, ella había nacido en 1909, en la primera lápida que pusieron, que era una así color rosita, ponía que había nacido en 1910. Bueno. Entonces algunos de sus amigos que fueron a verla dijeron, ya estaba aquí con las cosas de quitarse años y demás. En la segunda lápida ya han puesto 1909. Pues ya para acabar, te decía fuera de micrófono, yo te conocí con Una pasión rusa que me encantó. Sí. ¿Por qué te gusta tanto novelar la historia? Porque en el siglo XX, sobre todo, tenemos una historia tan apasionante. Desde luego, fíjate cómo es el siglo XX. Tenemos héroes, tenemos villanos, una Primera Guerra Mundial, un periodo entre guerras, una Segunda Guerra Mundial, todas las guerras civiles que te puedes imaginar, Hitler, Mussolini, Stalin, y sobre todo es que ese siglo XX o ese pasado nos envía postales para que entendamos el presente. Porque la historia tiende a repetirse, es cíclica. Sí. Y además muchos dicen es bueno conocer la historia para no repetirla. Yo no confío mucho. Lo estamos viendo constantemente. Porque estamos viendo que se repite la historia. No aprendemos nada. El siglo XX empezó con una pandemia, el siglo XXI ha empezado prácticamente con otra pandemia. Las mascarillas, las muertes, exactamente igual. Ahora estamos viendo lo de la invasión de Rusia en Ucrania. Sí. La violación como arma de guerra, las fosas comunes, las calles cosidas con barricadas, es lo mismo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Mira, yo el libro anterior se llamaba Postales del Este, era la vida real de una de las guardianas más crueles que operó en Auschwitz, una austríaca que se llamaba María Mandel, que era una mujer preciosa, rubia, de ojos azules y tal, y que era, Mengele se asustaba de lo que hacía esta mujer, con eso te puedes hacer una idea. Y se abría, lo publicamos además en el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz, y se abría esa novela con la frase de Primo Levi de ocurrió en consecuencia, puede volver a ocurrir, y puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, quizá de otra manera, pero va a volver a ocurrir. Y me decían muchos compañeros y muchos lectores, hombre, no, eso ya no va por fosas comunes hoy en día, matar a gente de esta manera, no puede ocurrir. Bueno, pues estamos viendo que sí que está puede ocurriendo, ocurrir. por desgracia, sí. Así que
A mí la historia siempre me ha gustado mucho de pequeñita, además siempre era en clase siempre sacaba el 10 en historia, en otras cosas no, en matemáticas no, pero en historia es que me apasionaba porque lo vivía como una película, porque realmente es una película, parece una obra de ficción, pero yo siempre, y además en todos los libros, parto del hecho de que la realidad siempre supera la ficción, que por muy estupendos que nos pongamos los autores, la realidad siempre nos va a superar a nuestra ficción y a nuestra imaginación. Así que seguiré. En fin, pues lo celebro. Pues muchas gracias por recuperar a la violinista roja. Como lectora lo he disfrutado muchísimo. Qué bien, pues me das una alegría. Y ha sido un placer esta entrevista. Lo mismo te digo, y muchísimas gracias por leer el libro, porque se nota mucho cuando los periodistas leemos los libros y hacemos entrevistas. La verdad es que sí. Gracias, Reyes. Gracias, un placer.